Bueno, ya. Entonces ya estamos con que un triángulo es un área geométrica que está delimitada por tres rectas. O sea, esta recta y esta recta, o sea, tres rectas. O sea, todo lo que está encerrado por tres rectas es un triángulo. Así que vamos a ver los tipos de triángulos. A ver, déjame corrijo eso en un segundo. Una disculpa por esa falta de ortografía. Ahí está. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de triángulos. Los triángulos se pueden clasificar por distintas maneras. Primero tenemos esta clasificación que es por sus lados. Pues, un triángulo equilátero es el que tiene todos sus lados iguales. O sea, este lado, el lado de acá, a ver, el lado de acá y el lado de acá miden lo mismo. Y pues, y pues también tienen varias cosas especiales todos estos triángulos que tienen los lados iguales. Por ejemplo, este ángulo y este ángulo son todos iguales. Que, que esos ángulos siempre van a tener una medida de 60 grados. Así que el ángulo de acá arriba, el ángulo de acá arriba, este ángulo y este ángulo van a medir siempre, van a medir lo mismo siempre en triángulos que tienen en los lados iguales. Así que bueno, vamos al siguiente tipo de triángulo. El siguiente tipo de triángulo es un triángulo isósceles y estos se llaman, estos son los triángulos que tienen dos lados iguales. En este caso tiene este lado y este lado iguales, lo que le hace un triángulo isósceles, que también tienen en otras propiedades similares a las de acá, con que este ángulo y este ángulo, o sea, los ángulos que están en el lado desigual van a ser iguales y este ángulo de acá va a ser agudo, o sea, va a medir menos de 180. No, digo, menos de 90 grados. Pues, o sea, este ángulo va a ser menor a 90. Menor a 90 grados. Mientras que estos dos ángulos van a ser iguales. Y acá hasta la derecha tenemos este triángulo, que es un triángulo escaleno donde todos sus lados son diferentes, o sea que todos sus lados son desiguales y ese no sigue ninguna regla de ángulos ni nada parecido. Así que en este no hay muchas reglas así seguras. No hay reglas así seguras. A diferencia de los otros dos tipos de triángulos. A continuación tenemos la clasificación de los triángulos por sus ángulos. Primero tenemos el triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados. Este ángulo es de 90 grados exactos. Y estos ángulos de acá, este y este, van a ser siempre menores a 90 grados. Menor a 90 grados. Pues, obviamente no es necesario que sean iguales. Aquí no forzosamente van a ser iguales, pero este ángulo de acá siempre va a ser de 90 grados en los triángulos rectángulos. Que pues, sí, por cierto, este cuadrito de aquí que puse aquí, este cuadrito significa 90 grados. Si lo ves en otros triángulos o en otras figuras, significa que es un ángulo de 90 grados. Acá tenemos un triángulo acutángulo, que ahí todos sus ángulos son agudos, sean menores a 90 grados. O sea, este ángulo y este ángulo son menores a 90.
Y no pueden ser mayores a 90 porque si no, no cierra el triángulo. O no cierra el triángulo. Acá se necesitarían, acá y acá se necesitarían ángulos diferentes y ya no sería un triángulo con ángulos agudos. Sin embargo, el que sí tiene un ángulo mayor a 90 es el triángulo obtusángulo, que tiene un solo ángulo mayor a 90. O sea, un ángulo de entre 90 y 180 grados. Pues, y este ángulo, y mientras que estos ángulos de acá también son agudos. O sea, tiene un ángulo así más abierto y unos más cerrados. Y ahorita te cuento porque tienen todas estas reglas de los ángulos, los triángulos. Buenas tardes. Bueno, ¿está entrando alguien más? Buenas tardes. Es- bueno, voy a explicar rápidamente lo que acabo de decir para la persona que acaba de llegar. Bueno, el tema de hoy era triángulos. Un triángulo es un área geométrica delimitada por tres líneas o tres rectas. O sea, esto de aquí que estoy rayando es un triángulo porque está delimitado por tres rectas. Esta recta y esta recta, haciendo que todo lo de aquí adentro, todo lo que está ahí dentro, sea un triángulo. Bueno, voy rápidamente para llegar hasta donde estaba mi otro compañero José. Ahora estamos viendo la clasificación de los triángulos. Aquí está la clasificación según sus lados. El triángulo equilátero es el que tiene sus lados iguales, sus tres lados iguales. O sea, es decir, este lado de acá y este lado de acá y este lado de acá son iguales. Y siempre, 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 en este tipo de triángulos, este ángulo y este ángulo van a ser de 60 grados. Pasamos, por cierto, ¿sí se me oye bien? ¿Sí me escucho bien? Sí, Ok. Bueno, y ahora estamos en el triángulo isósceles. En este triángulo tiene dos lados iguales. En este caso, este lado y este lado son iguales. Y también hay otras reglas de los ángulos con este tipo de triángulos. Este ángulo y este ángulo siempre van a ser iguales. O sea, los ángulos que están sobre el lado diferente, o sea, este es el lado diferente, este de acá abajo, siempre van a ser iguales. Mientras que el de acá va a ser el diferente, el que va a completar los 180 grados. Ahorita hablamos más de eso, de las leyes que rigen a todos los triángulos. Mientras tanto, acá tenemos el triángulo escaleno, que es un triángulo que tiene todos sus lados diferentes. Por lo tanto, no sigue ninguna ley de ángulos como acá o acá. Y pues con eso terminamos la clasificación de los triángulos por sus lados. Bueno, prosigo. Ahora acá está la clasificación de los triángulos por sus ángulos. Primero tenemos al triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Mientras este rectangulito de aquí, un cuadradito significa que es de 90 grados. Si lo ven en otros triángulos o en otras figuras, significa eso, que el ángulo de ahí es de 90 grados. Mientras que los ángulos de aquí y de acá van a ser menores a 90 para completar todo el triángulo. Luego tenemos el triángulo acutángulo, un triángulo cuyos ángulos son agudos, o sea, menores a 90, que están cerraditos para terminar el triángulo. Mm,
menores a 90 grados. Y finalmente, para la clasificación de los triángulos por sus ángulos, tenemos el triángulo obtusángulo, el cual tiene un ángulo obtuso, o sea, es decir, menor a 90 grados. En este caso es este, o sea, y ahí el ángulo, ese ángulo va a ser entre 90 y 180. Y también siguen, generalmente, este ángulo y este ángulo son iguales, para que cierre de manera bonita el triángulo. O sea, el triángulo obtusángulo es uno que tiene un ángulo muy abierto y dos cerrados. El triángulo acutángulo es uno que tiene tres ángulos cerraditos y el triángulo rectángulo es uno que tiene una perpendicular en algún lugar, o sea, un ángulo de 90 grados. Y ya cierra lo demás del triángulo con ángulos menores a 90 grados. Que ahí sí, no pueden, no necesariamente van a ser el mismo ángulo. Por ejemplo, aquí les pongo un triángulo rectángulo que tiene ángulos, acá tiene un ángulo bastante cerrado, aquí, mientras que acá tiene uno aún más cerrado y aquí tiene el de 90 grados. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, les doy medio minuto para que anoten más o menos lo que llevo hasta ahorita, que chequen sus notas y después de eso continuamos. Ok, ok. Continúo pues. Ahora vamos a ver como ciertos teoremas, o sea, leyes matemáticas que siempre se cumplen al tener triángulos. El primer teorema es que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Pero, es decir, si tengo este triángulo de aquí, todos los ángulos, al sumarlos, o sea, al sumar esto, esto y esto, van a ser igual a 180 siempre, en todos los triángulos. Y también con eso pues podemos saber muchas veces los ángulos de los triángulos. Por ejemplo, si tenemos aquí este triángulo rectángulo y aquí obviamente pues tenemos 90 grados. Y también, y si sabemos que este ángulo, si sabemos la medida de este ángulo, vamos a llamarlo A ahora mismo y queremos encontrar este ángulo B, entonces podemos saber que B más A más 90 grados es igual a 180 grados. Y pues si ya despejamos eso, podemos saber que el ángulo B es igual a 180 grados menos 90 grados menos el ángulo A. Que suponiendo que el ángulo A valga, no sé, 60 grados, entonces ya tendríamos ahí
que B es igual a 30 grados. Y ya con eso podemos ver muchas veces que las medidas de los ángulos interiores de los triángulos, que si ahora mismo vamos a saber cómo nombramos los ángulos que están dentro del triángulo, o sea, los que están dentro con los que están en las afueras. Bueno, prosigo al siguiente teorema. Ahora tenemos que un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. ¿A qué se refiere con esto? Déjenme, me dibujo un triángulo así. Por ejemplo, tenemos este ángulo A, este ángulo B y este ángulo C. Pues tenemos que este ángulo de acá, este de acá, vamos a llamarlo ángulo D. D va a ser igual a la suma de B más C. Y ya con eso ya podemos saber también muchas veces de cuánto miden los ángulos interiores de un triángulo, porque por ejemplo, si tenemos A y D, ya podemos saber las medidas de B y C, de los dos lados que quedan. O al revés, si tenemos por ejemplo, a ver, déjenme borro un poco. Ya veo que está bastante reburujado todo este diagrama. Si tenemos por ejemplo, si tenemos un triángulo isósceles donde tenemos entonces podemos, para sacar el ángulo exterior, o sea, B, podemos restarle a 180, porque, como saben, al tener dos ángulos sentados en una línea recta, esos dos ángulos suman 180 grados. O sea, D más A igual a 180 grados. Pues ya con eso podemos saber a cuánto suman los otros dos ángulos que quedan, o sea, este y este. Y ya pues así también sacar bastantes cosas diferentes. Ahora tenemos que la suma de los ángulos exteriores, que por cierto, lo que acabo de explicar son los ángulos exteriores, siempre suman 180, 360. O sea, tenemos este ángulo aquí, este ángulo acá y este ángulo acá. Entonces, este ángulo de acá, este ángulo de acá y este ángulo de acá van a sumar 360. Vamos a nombrarlos. A, B y C. A más B más C es igual a 360 grados. Y pues también esto nos sirve para saber muchas veces de la suma de los ángulos exteriores y así saber cuánto miden los de adentro. Porque ya con esto podemos simplemente sacar, por ejemplo, aquí, supongamos que no sabemos A, pero sí sabemos cuánto vale C y cuánto vale B. Entonces podemos sumar C más B y restarle a esa suma 360 para saber cuánto vale A. Y como A y el ángulo interior miden 180 grados, pues podemos restar 180 menos A y entonces ya nos sale el valor del ángulo interior que está pegado a este ángulo. Y ahora, el cuarto teorema es que en todo triángulo, la longitud que une los puntos medios de dos lados es igual al lado restante.
Déjenme ejemplificar esto como en los anteriores. Por ejemplo, supongamos que este de aquí y este de acá son los puntos medios de este lado y de este lado. Entonces, lo que va a pasar es que si hago una línea así, la longitud de la línea que está dentro del triángulo, o sea, esta línea va a ser la mitad de esto. Por ejemplo, vamos a ponerle nombre otra vez para que sea más comprensible. Esta línea la llamamos A y a esta línea la llamamos B. Entonces, A va a ser igual a 1/2 de B. O B sobre 2. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No tienen alguna duda? ¿No quieren que me regrese o que explique con más detalle todo? Sí, todo bien. ¿Qué quieres que explique de nuevo? El, el de los ángulos exteriores, el 2 y el 3, o todos los teoremas. Ok, los ángulos exteriores. Bueno, aquí tenemos, o sea, si tenemos este triángulo, a ver, déjalo hago de diferentes colores para que sea más fácil verlo. Si tenemos estos dos ángulos y tenemos este ángulo de acá, entonces el ángulo de afuera, o sea, si extendemos esta línea, uno de los lados del triángulo y ponemos sobre el otro ángulo para que complete los 180 grados, entonces lo azul, el ángulo azul, va a ser igual a la suma de los ángulos rojos. Y ya con eso podemos saber, déjalo algo más bonito. Y ya con eso muchas veces podemos saber la medida de los ángulos rojos o obtener ecuaciones que nos den cuánto vale los ángulos rojos. ¿Sí, todo bien? Por ejemplo, vamos a fingir que este triángulo es un triángulo equilátero. Vamos a decir que este ángulo es de 60 grados. Y que los otros dos también. Entonces podemos ver que el ángulo exterior, perdón, el ángulo exterior, o sea, el ángulo azul, es igual a 180 menos 60, que es igual al ángulo azul. ¿Por qué? Porque el ángulo de 60 grados y el ángulo azul están en un plano, y cuando dos ángulos están en un plano, suman 180. Por lo tanto, el ángulo azul va a valer 120 grados, que a la vez también
también es la suma de este ángulo y este ángulo de acá. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Entendible? ¿Sencillo o está difícil? Ok. Entonces, pasamos al siguiente, que es que la suma de esos tres ángulos, de esos tres ángulos exteriores, o sea, este de acá y este de acá, es igual a 360 grados. ¿Por qué? Porque si recuerdas, el ángulo de acá, los tres ángulos interiores suman 180 grados. Sin embargo, si decimos que este ángulo es este y que el ángulo de acá es este y que el último ángulo exterior es igual a los otros dos, entonces estamos repitiendo dos veces cada ángulo interior, o sea, una, dos y una, dos. Por lo tanto, si repetimos dos veces cada ángulo interior y la suma de los ángulos interiores es 180, entonces la suma de los tres ángulos exteriores va a ser igual al doble que la suma de todos los ángulos interiores. O sea, 180 por 2, lo cual es igual a 360. Así que con este conocimiento, de igual manera, podemos sacar muchas veces de los ángulos usando los ángulos de afuera, podemos sacar los ángulos interiores. Sí, no. Sí, aclaré tu duda. Ok, bueno. ¿Tenías dudas acerca del último? Bueno, sí, este sí está un poco más sencillo que los dos anteriores. Ok. Ahora vamos a hacer voy a explicar algunos problemas con esto. Por ejemplo, si queremos determinar el valor de los ángulos interiores, es decir, de este aquí, este acá y este acá, entonces podemos decir que podemos usar varios de los teoremas que acabamos de aprender. Por ejemplo, todos los ángulos interiores suman 180. Es decir, 2x menos 5 más 4x más 15 más y es igual a 180. Sin embargo, también podemos decir que el ángulo de acá afuera, es decir, este de acá, es igual a la suma de los dos ángulos de adentro, del que no está pegado al ángulo exterior. Es decir, 110 grados más x es igual a 4x más 15 más 2x menos 5. Menos 5 grados. Grados, y no olviden poner los grados.
Y entonces ya con eso podemos despejar cosas para así ya sacar cuánto vale una sola x. Una sola x. Entonces podemos poner los 110 grados, que menos 15 grados, más 5 grados, es igual a 4x más 2x menos x, lo cual nos da que 100 grados es igual a 5x. Por lo tanto, 100 grados sobre 5 es igual a la x. Por lo tanto, la x es 20 grados. Que pues lo que se hizo aquí es hacer una igualdad, o sea, es decir, que como ya sabemos que este es igual a este acá y a este acá, pues entonces los pusimos así. Que el ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos interiores. Y de ahí simplemente lo que se hizo fue trasladar al otro lado de la ecuación los valores con el signo opuesto para así ya realizar la operación. O sea, esté para acá, pero con un signo negativo. Esté acá, pero con un signo positivo. Bueno, ya lo destrozó, déjalo escribo rápido, de nuevo. Y pues ya con eso tenemos cuánto vale cada x. Y entonces con eso ya podemos sacar todos los ángulos, reemplazando nomás. 2 por 20 menos 5 grados, pues ya se hace fácil. 40 grados menos 5 grados es igual a 35 grados. O sea que este ángulo de acá vale 35 grados. Reemplazamos igual 4 por 20. 4 por 20 grados más 15 grados. Es igual a 95 grados, lo cual se traslada para acá. Y como ya tenemos, nomás nos queda un ángulo, podemos decir que ese ángulo es la diferencia entre 180 y la suma de los dos de acá, de este ángulo y de este ángulo. Por lo tanto, podemos poner que y es igual a 180 menos 95 grados menos 35 grados. Lo cual nos da y es igual a 180 grados menos 130 grados. Lo cual nos da que y es igual a 50 grados. Y ya con eso ya resolvimos el problema. ¿Alguna duda hasta aquí?
O sí está entendible cómo se resolvió el problema. Bueno, les doy un minuto para anotarlo y explicamos uno más. Perdón. Bueno, ya voy a continuar al siguiente problema. Aquí tenemos que uno de los ángulos del triángulo, de este triángulo rectángulo es 8 veces el otro. Y de ahí nos pide que saquemos cuánto vale el ángulo. Como ya sabemos, este rectangulito aquí significa 90 grados. Y que pues ya sabemos que todos los ángulos suman 180 grados del triángulo. Todos los ángulos del triángulo. Por lo tanto, 180 grados es igual a 90 grados más x más 8x. Lo cual si trasladamos el 90 para el otro lado con el signo opuesto, o sea, despejar, nos sale que no sale esta operación. Lo cual a su vez si lo resolvemos, nos sale que 90 grados es igual a 9x. Y si ya dividimos, entonces nos sale que una sola x es igual a 10 grados. Igualmente les doy unos 30 segundos para anotarlo, para anotar la resolución a este problema. Si alguno de ustedes tiene dudas, no duden en ponerlas en el chat, por favor, para poder regresarme un poco y así ya no tener problema con eso, con que alguien se quede atrás. Bueno, voy a pasar otro problema más de todo esto. Ahora tenemos el último problema de la clase, yo creo, porque quedan 5 minutos. Tenemos que uno de los ángulos interiores de un triángulo mide 84 grados y la diferencia de los otros dos es de 14 grados. Por lo tanto, ¿cuánto miden los ángulos restantes? Así que con esta información, ¿cuánto vale, cuál valor le vamos a dar al ángulo A y al ángulo B para sacar cuánto valen? Díganmelo por el chat. ¿Cómo le vamos a llamar a esos ángulos para poder resolver el problema? ¿Cómo los vamos a poner? Si, si la diferencia de los otros dos es de 14 grados. Es decir, uno vale 14 grados más que el otro. Si se le ponen variables. Pero ¿cómo lo vamos a llamar esas variables?
¿Cómo se les ocurre, qué variable se les ocurre poner para esos dos ángulos? No, pero sí estás correcta en ponerle x porque x es como la variable más general, pero ¿cómo llamamos al otro ángulo con la misma x si el otro ángulo vale 14 grados más? Exactamente, x más 14. Entonces, el ángulo B vale x. Bueno, realmente no hay mucha diferencia, pero si llaman el de acá o el de acá, así porque pues son indistintos en este problema. Pero bueno, aquí tenemos que ese ángulo de ahí vale x y el otro ángulo vale x más 14 grados. Por lo tanto, ya podemos resolverlo. Porque como ya sabemos, los ángulos del triángulo suman 180 grados. Lo cual nos da que 84 grados más x más 14 son igual a los 180. Entonces ya nomás despejamos. 180 grados menos 84 grados menos 14 grados es igual a 2x. Y entonces ya resolvemos. Por lo tanto, la x, si ya resolvemos todo el problema, y ya con eso ya podemos reemplazar. La x, pues ya sabemos que se reemplaza directo aquí. Por lo tanto, este ángulo de acá vale, el ángulo B vale 41 grados. Y en el de acá ya solo reemplazamos. Es decir, 41 grados, que es lo que vale x, más 14 grados, es, es igual al ángulo A. O sea, y eso nos da que es igual a 55 grados. Y si lo sumamos los tres, es decir, 41 más 55 más 84, nos da los 180 que de la planteación original. ¿Hasta ahí todo bien? Tienen clase a la siguiente, ¿verdad? Bueno, entonces creo que ya se acabó mi clase el día de hoy. De igual manera, les paso la presentación Classroom, demás. Nos vemos aquí la próxima semana. Que tengan un buen día. Y pues hasta la próxima semana. Y cualquier cosa, dudas en Classroom, sí les mando un video o una explicación corta acerca de lo que tengan dudas. Y hasta luego. Ya pueden salir.